¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Qué conocemos realmente de la batalla de Covadonga y de su máximo protagonista, el rey Pelayo? Todos estos detalles interesantísimos y apasionantes los vamos a conocer mucho mejor en la exposición que se está celebrando en el interior del Museo Arqueológico y hasta el próximo 9 de abril, que nos va a hablar de todo ello. ¿Nos acompañáis? La fecha del 722 es la que se da como apta para esa batalla de la Reconquista y en base a eso, el Gobierno del Principado de Asturias, desde la Consejería de Cultura, encarga al Museo Arqueológico la realización de una excelente exposición, Covadonga 722-2022, con motivo de su 1300 aniversario. En esta interesantísima exposición vamos a poder admirar más de 140 piezas procedentes de diversas instituciones que las han cedido para participar en esta muestra tan interesante y en las que podremos admirar, pues, en esos siglos 7 y 8, cómo vestían los soldados, qué atalajes llevaban, cómo eran los útiles domésticos que utilizaban para la vida del día a día y más o menos algunos detalles de su atuendo. Algo realmente interesantísimo para conocer cómo eran los hombres que se movían en torno al rey Pelayo de Asturias. Cerámicas, objetos de uso cotidiano, monedas, mapas, hebillas de cinturones, estelas funerarias y armas nos ayudarán a imaginar con rigor cómo eran los personajes que se movieron en este escenario bélico trascendental en la historia, no solo de Asturias, sino de toda España. Pues en Secretos de Asturias tenemos la suerte de que nos acompañe el co-comisario de esta exposición, que es el arqueólogo no solo de aquí, del Museo Arqueológico, sino bueno, una autoridad en arqueología, en prerrománico en Asturias y en otras manifestaciones artísticas, César García de Castro Valdés. ¿Qué tal estás? Hola, encantado de recibiros. Encantada de estar contigo, que eres un sabio y que nos vas a contar, pues sobre todo te has hecho eso, os habéis hecho esta exposición para incidir muchísimo en muchos aspectos que asturianos y de fuera, gente de fuera no sabemos, y habéis buceado en ellos, en árabes y en cristianos, ¿no? Sí, el objetivo es que, como el título dice, es las huellas y los relatos. De Covadonga 722, huellas y relatos. Huellas, tenemos pocas, huellas materiales nos referimos, y por eso hemos recurrido a lo que la arqueología del siglo VIII y finales del VII en España está proporcionando, con una generosidad muy grande de los más de 20 instituciones que nos han prestado. Y los relatos, pues efectivamente, son de dos vías lingüísticas y dos culturas distintas que les generan, árabes y latinos. Y se trata de mostrar a la gente, esquemática, pero rigurosamente, qué se dice en los documentos de los que deriva lo que conocemos de Covadonga. Pues si te parece, vamos a acercarnos a la vitrina, más que nada para que la gente que venga a conocer la exposición sepa por dónde empieza un poco la historia, que contaban unos de otros. En esta exposición, César, que has hecho tú, que has redactado los paneles, ¿no? Tú y bueno, con ayuda del Museo Arqueológico, se muestran, este sería el comienzo, además viene perfectamente numerado. En la parte de arriba serían un poco los documentos en fotocopia, en copia, de las crónicas latinas, ¿no? Y debajo las crónicas musulmanas. Y aquí estaría un poco en esta vitrina tan interesante, por cierto, con ese, no sé si podríamos decir códice. Sí, es un facsímil. Facsímil. De lo que se decía de Pelayo ya fuera de estas crónicas. ¿Qué decían unos y otros? Hay que distinguir sobre Pelayo dos tradiciones. Una, la narrativa que viene de la propia Casa Real Asturiana, Alfonso III el Magno, a finales del siglo IX. Ahí hay versiones contradictorias. Unos lo hacen ver, nos lo presentan como un oficial de la Guardia Regia, simplemente, y otros le montan una genealogía nobiliaria enlazándolo con un hipotético duque Fáfila, que sería su padre, ¿no? En realidad, de Pelayo, estas dos versiones contradictorias nos afirman su existencia. En lugar de pensar que Pelayo es una invención de los monarcas asturianos, creándose un antepasado heroico, la existencia de versiones contradictorias dentro de la misma tradición refuerza la existencia histórica del personaje. Los árabes tienen una idea completamente distinta, lógicamente. Para ellos Pelayo es un bárbaro,
para empezar, no habla árabe. Segundo, es un infiel, no es musulmán. Y tercero, es un enemigo tosco y de escasa categoría social. La árabe omeya es una sociedad enormemente aristocrática. Pelayo es, por tanto, un burro, un asno salvaje, que vive en el medio más montañoso que se puede imaginar, que come miel de las abejas silvestres y al cual se acercan simplemente como un residuo, digamos. Otra cosa es que la trascendencia histórica de Pelayo haya supuesto, al final, pues, la derrota de Al-Ándalus y su expulsión de la península ibérica. Es una exposición pues, que tendría que ser de obligado cumplimiento para mínimo todos los asturianos, ¿no, César? Eso intentamos y aspiramos. La ventaja es que por primera vez se pueden ver en Asturias un panorama de la más reciente arqueología de los siglos VII y VIII en la península ibérica, es el que enmarca bien la jornada de Covadonga. Tenemos dos ejemplares muy interesantes, son facsímil en esta vitrina. Una es El Testamento de Alfonso II el Casto y otra es una crónica muy interesante que nos habla también esa visión, bueno, esto es de Alfonso III el Magno, disculpa. Son dos formas de mencionar a Pelayo. O sea, sí, aparte de las menciones de las crónicas, Pelayo está mencionado en dos documentos. Uno, el Testamento de Alfonso II el Casto, del año 812. Que es de la Catedral de Oviedo. Exactamente. Que dice que, literalmente, una vez que la jactancia de los godos provocó su derrota, la mano de Dios sacó a Pelayo para la salvación de Asturias. Y años después, en el año 869, Alfonso III el Magno, en un documento jurídico de donación de unas tierras en Tiñana a la Catedral de Iria, todavía no es Santiago de Compostela, pues dice que esas tierras le vienen a él de su antepasado, Alfonso II, el cual, a su vez, las había heredado de su bisabuelo Pelagio. Es decir, hay dos menciones independientes del personaje Pelayo de las crónicas del siglo IX y su contexto es absolutamente fuera de toda intención especulativa. Se estaba hablando de herencias. Exactamente, claro. Exactamente. Comprendemos un poco cómo se puede leer, está en latín. Sí, bueno, son ediciones facsimilares que son las que permiten que se difunda este patrimonio, es muy delicado. Aquí dice, bueno, se empieza a decir Adefonso Res Fernando Presbítero Peruius nostri Precepciones Iusionem, es decir, por nuestro mandato donamos a ti, Sisnando, que es el obispo de Iria en ese momento, esas tierras, que le llegan por ese conducto de herencia. Esto es muy importante porque nos permite ver que Pelayo era considerado, tanto por Alfonso III como por Alfonso II, un antepasado directo. Claro que sí. Y los dos son conscientes de que la relación que había con Alfonso II es de ser su bisabuelo. Es su bisabuelo, efectivamente, es el bisabuelo de... Sí, hay una relación de Alfonso II del Casto. Muy estrecha todavía. Bueno, y pensar que todavía hay gente que duda de la existencia de la batalla, ¿no? Hay gente que cuestiona este hecho histórico. Aquí tenemos en esta espectacular maqueta hecha en 3D, ¿no? En base a la cartografía real, lo que sería el escenario, que todos los visitantes pueden ver. Pero, ¿cómo con todo este material que exponéis aquí, queda claro que esto no es así, ¿no? El hecho de Covadonga fue muy discutido desde el siglo XIX por la historiografía positivista, que, atendiendo a una lectura puramente objetiva de la narración, la interpretaban como si fuera un hecho de guerra plagado de situaciones teológicas milagrosas y con exageraciones inmensas. Les hacía dudar de la historicidad del hecho y, por tanto, eliminaron la figura de Pelayo y la propia batalla como hecho histórico. Otros reaccionaron al contrario y partían de que, precisamente, las técnicas medievales de estudiar la historia, de narrar la historia, incorporaban necesariamente esos elementos milagrosos porque son las herramientas que tenían para concebir la realidad y su desarrollo en el tiempo. El hecho de Covadonga, a una contemplación, digamos, objetiva de los testimonios que tenemos sobre ella, no debería mover a duda. Yo no la tengo, ni la existencia de Pelayo ni de la existencia del hecho militar. Dímelo. Los árabes consideraron Covadonga como una derrota, a su manera, y siglos después, cuando el peso de la historia se había inclinado hacia los cristianos y la evacuación de Al-Ándalus se veía ya como inminente, pues fueron plenamente conscientes de que en Covadonga había radicado el principio de su fin.
Seguimos en Secretos de Asturias hablando con César García de Castro Valdés, arqueólogo y coordinador, comisario de esta exposición tan interesante que está aquí hasta el 9 de abril. Esto sería un poco la ocupación a partir de, bueno, del 722, un poco antes, ¿no? La ocupación omeya. En realidad el mapa sintetiza la realidad de Al-Ándalus y la realidad de los núcleos cristianos a partir del 740-50, un poco después de Covadonga. Es decir, Covadonga es, digamos, el inicio del reflujo. Se ocupa la península, más o menos en su totalidad, se avanza hacia el sur de Francia y a partir de Covadonga empieza el reflujo, sobre todo a partir del año 740-750, por unas razones complejas. ¿Qué es el reflujo, César? Explícanos. La llegada a tope a la cordillera cantábrica y la vuelta hacia el sur. Porque hay que explicar a la gente que, bueno, aquí decimos, siempre se explica, ¿no? Bueno, pues ellos convivían amigablemente y entonces, pero no era así, ¿no? Los musulmanes imponían unas tasas altísimas, ¿no? Y hacían... En realidad son dos sociedades que coexisten y coexisten asimétricamente, tanto en la parte de predominio musulmán, Al-Ándalus, como en la parte de predominio cristiano, que será mayoritaria a partir del siglo XI-XII. La coexistencia nunca fue simétrica, es decir, nunca tuvieron el mismo estatus jurídicos cristianos ni musulmanes y cristianos. Y las condiciones de existencia son duras para el sometido. El cristiano sometido al poder musulmán vive una situación de opresión jurídica. De sumisión. Sumisión. Y el cristiano y el musulmán sometido al cristiano, una vez que se ocupa la mayor parte de la península por los reinos cristianos, pues lo mismo. Todos tenemos el nombre de Alcama, bueno, pronunciado a la española, como un poco el general o que se batió con Pelayo, pero no fue él, ¿no? Sino que fue otro personaje. Bueno, Alcama es el comandante de las tropas árabes que vienen a someter a Pelayo. Él no deja de ser más que, digamos, pues un teniente coronel o un coronel. El gobernador que envía la expedición para someter la rebelión del norte es Ambasa, que es el cuarto de los gobernadores andalusíes. ¿Con qué luchaban ellos? Los astures. Es compartido. Curiosamente, el armamento de los musulmanes y de los cristianos... ¿No eran más sofisticados los musulmanes con unas espadas y los arcos y las flechas? ¿no? En ese momento, digamos, la tecnología militar es muy superior en el bando de los cristianos y los árabes lo que hacen es importarla, la copian, manejan las mismas armas. ¿Sí? Fíjate, pues nosotros que siempre contamos o escuchamos el relato de que nosotros los astures peleábamos con piedras y palos, como asnos salvajes, y los musulmanes venían equipados con unos arcos muy sofisticados. No. El armamento, la tecnología militar del acero es patrimonio de la Europa occidental. Y los estados islámicos, desde los omeyas, importan grandes cantidades de este armamento. ¿Cómo se llamaban los soportes? ¿Cómo se llamaban? Bien, pues ¿Tenían hachas? Hay hachas de combate y hachas arrojadizas que llamamos franciscas. Y luego hay espadas cortas que llamamos saxes, espadas un poco más largas, también de un solo filo, que llamamos escramasaxes, y espadas largas de dos filos que se llaman espate. Pues todo eso lo podéis ver, prestosos y prestosas, en esta interesantísima exposición que no tenéis que perderos. Para César García de Castro Valdés, me imagino que estará siendo un experimento esto de hablar así, un poco fantaseando o haciéndonos una idea, ¿no?, de cómo podrían ir ellos ataviados para la pelea. Ahora mismo te estaba preguntando qué podría llevar Pelayo, ¿no?, en su atuendo, ¿no?, en la lucha. Afortunadamente, la arqueología militar europea del siglo VII y VIII es muy abundante, entonces se puede ver que en todo el continente es lo mismo. Y por tanto, mostrar piezas, como tenemos aquí en los paneles, de Renania y de Croacia, y son exactamente iguales, como podemos ver, y hay que suponer que Pelayo lleva un casco parecido a eso, casi con toda seguridad. El armamento lo mismo, es el mismo que funciona por Europa, y los broches de cinturón, que son los elementos más característicos de cada guerrero, de los cuales cuelgan precisamente las vainas de las espadas, pues son universales también. Son preciosos. Hay una selección muy buena de broches ibéricos y luego tenemos también algunos elementos de comparación europeos de la misma época, siglo VI, VII, VIII, que mantienen, digamos, una continuidad. Bueno, claro, ellos por supuesto pagaban en moneda, o sea, ¿no? ¿O qué? ¿Qué manejaban para pagar en esa época? La transición, digamos, del sistema monetario visigodo al sistema monetario que implantan los andalusíes es inmediata, es muy rápida, porque la conquista fue programada y lo primero que programaron es acuñaciones, los musulmanes, los árabes omeyas, para pagar a las tropas que hacían la conquista. Por tanto, el final de la numismática visigoda y el inicio
de la numismática omeya es prácticamente coincidente. No hay sucesión. El reino de Asturias no acuñó moneda, no le hizo falta, porque siguió usando numismática romana tardía y moneda franca importada. Menor la moneda andalusí. Tenemos unos ejemplos ahí muy bonitos, ¿no? Que tienen un nombre muy particular, ¿no? La moneda visigoda es de oro solamente y se llamaban tremises, que es la tercera parte del sueldo que acuñó Constantino. Tenemos en el museo dos ejemplares muy buenos, uno de Recaredo y otro del monarca Suíntila, principios del siglo VII, y después tenemos una considerable representación de moneda romana tardía del siglo IV y V que siguió durante el siglo VII, VIII, IX, incluso X. En cuanto a las cerámicas, se trata de tipos panzudos, ollas, jarras, cazuelas, fabricados a mano en torno lento, como por ejemplo esta pequeña jarrita de la zona de Cabrales. Otro de los detalles importantes, bueno, importantes sí, por supuesto, porque son exclusivos, ¿no? Aunque lo que vamos a ofrecerles a nuestros seguidores del canal Prestosus esto es una copia, ¿no?, de esos 3 precintos de botín, ¿eh? Los botines, ¿no?, cuando me imagino una saca de dinero, ¿no?, de monedas, precintaban los musulmanes, ¿no es así? Sí, la campaña tiene como objeto esencialmente enriquecerse, ¿no? Es conquista política, pero sobre todo es botín. Y el botín, según las normas del derecho musulmán, pues hay que repartirlo ordenadamente. La autoridad que dirige el reparto es la máxima autoridad, es los gobernadores, y que ordena a los jefes militares el reparto por categorías. Y para garantizar la legitimidad de ese botín es como se sellan con estos sellos de plomo que han aparecido en los últimos 15 o 20 años por toda la península y que en esta exposición se presenta un original y 3 copias, uno es de origen hispánico y otro de origen francés, del sur de Francia, que nos acercan a la realidad absolutamente recaudatoria, exactamente, y fiscal que tuvo la conquista. Sabemos las monedas con las que pagan y sabemos también cómo garantizan la legitimidad del botín. Pero pocas monedas encontrarían, ¿no, César? Porque, a ver, no todo el mundo tenía monedas, irían directamente a los terratenientes o... Y el botín es esencialmente el oro atesorado, es decir, es litúrgico, es el saqueo de las iglesias. Es lo que les interesa. La vajilla también, los episcopios, pero sobre todo es el saqueo litúrgico. Y esa es la razón de que, bueno, pues que sea tan escaso el bagaje que nos ha llegado en nuestros días. Vamos a ver uno de los primeros documentos, por no decir el primero, ¿no?, el documento escrito, ¿no?, sobre la historia, sobre esa época, ¿no? Pues aquí aparece el hijo de Pelayo, Fabila, que todos conocemos, pero realmente su nombre se pronuncia de otra manera, ¿no?, en original, su esposa Froiluba, y es la placa que había en la iglesia de la Santa Cruz. De Cangas de Onís, efectivamente, sí. Es la inscripción consecratoria del año 737, que es el primer documento epigráfico cristiano después de la invasión del 711. Esta inscripción estuvo colgada siempre, empotrada en la iglesia de Santa Cruz, encima del dolmen, en Cangas de Onís, hasta la Guerra Civil del 36, donde desapareció. Pero se conservaba una magnífica fotografía de ella, que tiene el arqueológico alemán, anterior, lógicamente, a la desaparición, y un dibujo, calco, que hizo Roberto Frasinelli por encargo de la Comisión de Monumentos y que conservamos en el museo, a escala 1:1. Vamos a acercarnos, si te parece, César. Con esos 2 documentos, porque lo tenéis ahí. Esta exposición encargó una reproducción a escala 1:1 de esa inscripción, de tal manera que podamos tener una imagen realmente fiel de lo que era, que es lo que se presenta, junto con los 2 documentos, la fotografía cedida por el Arqueológico Alemán de Madrid y una fotografía a escala también 1:1 de la dibujo o copia que hizo Frasinelli en el siglo XIX. ¿Qué viene a decir, César? La descripción es muy compleja, narra el hecho de la consagración, si quieres nos acercamos, narra quién lo hizo, narra quién lo consagró y la fecha. La más importante para nosotros es que está realizada por el siervo Fáfila, con fe diligente, con su esposa Froiluba. Aquí vemos Famulus Fáfila condidit, aquí fundó el siervo Fáfila, y la fecha que está hecha por el obispo Asterio, consacrada sunt altaria Cristo, Bate Asterio, aquí está el nombre de él, y la fecha que es en la era 775, es decir, 775, quitamos 38,
que es la era hispánica, y queda en el 737. ¿Por qué quitamos 38? Porque la era hispánica arranca en el año 38 a.C., es una peculiaridad cuya raíz última discuten los historiadores, probablemente tenga que ver con la primera toma de posesión por parte de Augusto de su cargo de Pontifex Maximus o de Tribuno de la Plebe, o etcétera, porque se vincula al reinado de Augusto. Prestosos y prestosas, todo lo bueno se acaba pronto, y con César García de Castro Valdés, arqueólogo y co-comisario de esta exposición. César, pues nos ha sabido a muy poco. ¿Qué le vamos a hacer? La ventaja es que la exposición tiene un catálogo y que está abierta todavía durante 2 meses para ampliar a los interesados toda la información y el disfrute de las piezas, que son piezas arqueológicas, pero del máximo interés. Por supuesto que sí, y además aquí en el catálogo lo pueden ver, pues eso, más tranquilamente, en sus casas, piezas que aquí no hemos visto por diversos motivos, de tiempo, etcétera, y que, bueno, ahora estoy sacando mucho texto, pero sí que hay imágenes de todo lo que sale en esta exposición Covadonga 722-2022, las huellas y los relatos. Nos vemos pronto, queridos amigos, en el canal Prestoso. Gracias, César, y hasta siempre. A vosotros por vuestra dedicación.